Padre Celestial, te damos gracias por este momento en que podemos compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para que podamos comprender, podamos exaltarte, Señor, porque toda tu palabra apunta a Cristo, Señor. En Cristo Jesús, amén. Podemos abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Perdón, no me saqué el tapabocas. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La carta a los Colosenses es una carta que fue escrita a una iglesia que Pablo no conocía. Era una iglesia que estaba firme. Era una iglesia que no tenía problemas de divisiones. Estaban unidos. Posiblemente Epafras, que fue el fundador de esa iglesia, le llevó un buen reporte a Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pero Pablo decidió escribir una carta para también alertarle a esa iglesia que estaba firme a protegerse de ser engañados por falsos maestros. Entonces, no solamente eso, sino que también en función a lo que ellos sabían y en función a la firmeza de la iglesia de los colosenses, entonces él también les da instrucciones después de terminar la parte doctrinal. A partir del capítulo 3 les da instrucciones para vivir una vida santa, una vida piadosa. Y pienso que Pablo, pensando en los falsos maestros y en las posibles falsas enseñanzas que estaban, acechando alrededor de la iglesia, de esta pequeña iglesia en el Valle del Ico, eran 3 iglesias. Yo sé que esto ya se mencionó, pero para recordar, una era la iglesia de la Odisea, que era una iglesia cercana, y también la iglesia de Hierápolis, que estaban ahí. Por eso es que al final de la carta, Pablo sabe que estos peligros podrían acechar en esas iglesias que estaban cercanas y les recomienda que lean, que compartan las cartas que él le había enviado a la iglesia de la Odisea, la cual no tenemos, solamente tenemos la carta a los Colosenses. Y él empieza la carta felicitándoles por lo que estaba escuchando de ellos y también les dice que estaba orando para que sigan madurando en la fe. Y todo conduce a Cristo. Todo conduce a Cristo. Parece que va ascendiendo
de las felicitaciones, a las oraciones, al deseo que tenía Pablo de que se mantengan firmes y que vayan creciendo, entonces va apuntando a Cristo y hace una especie de declaración poética acerca de lo que es Cristo, y después va, a partir de eso, va describiendo todo lo que viene después. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de la salvación a través de Jesucristo, y más atrás está hablando también de la deidad de Jesucristo, donde en el 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él estaba declarando quién es Jesucristo, y en base a eso Él desarrolla, digamos, las recomendaciones a la iglesia de Colosas para que se protejan de ellos. En el pasaje anterior, en el capítulo 2, habíamos continuado una declaración de Pablo de cuánto él estaba luchando por la iglesia, precisamente para que ellos sigan creciendo en el conocimiento de Cristo. Por eso dice: porque quiero, en el versículo 2, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez, el objetivo de Pablo es presentar a Cristo. Ya encontramos una trilogía aquí, que es la lucha de Pablo para darles un aliento amoroso a que puedan discernir completamente quién es Cristo. Entonces, habíamos dicho el miércoles anterior, habíamos identificado 3 puntos. Que para conocer plenamente a Dios, la iglesia debe tener creyentes comprometidos con el ministerio. Aunque físicamente ausente, el apóstol Pablo estaba espiritualmente presente con ellos. En capítulo 1, versículo 24, él dice que sufre por ellos. En el 1:25 dice que él fue comisionado para servirles, y en el capítulo 2, versículo 1 dice que él mantiene una gran lucha en favor de ellos. Y la disposición y compromiso con el ministerio obviamente son motivados por el amor. El gran ejemplo es Jesucristo, que amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y Él mandó apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El segundo punto que habíamos visto también es que para conocer plenamente a Dios a través de Cristo, la iglesia debe instruir a sus miembros en la verdad y el amor práctico. La lucha era para que ellos puedan ser consolados. Habíamos visto que esa palabra, en realidad en el contexto, debería
referirse a ser fortalecidos, fortalecer sus corazones. Según MacArthur, cuando se refiere a corazones, se está refiriendo a la mente. Cuando dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, se está refiriendo a la mente, ¿sí? Al centro de los pensamientos. Entonces, la lucha era para que ellos sean fortalecidos en sus mentes, en sus conciencias, sobre quién era Jesucristo, de que ellos debían tener plena confianza y estar firmes en esas dos grandes verdades que él desarrolla. Que Cristo era suficiente para su salvación, que no existía absolutamente nada adicional que se le pueda agregar al sacrificio de Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Nos ha trasladado de la potestad, del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Más nada adicional. Lastimosamente, inclusive nosotros corremos el riesgo siempre de pretender ayudar a Dios en alguna cosa, sobre todo nuestra salvación. Siempre, fácilmente caemos en eso. Por eso tiene que ser un recordatorio constante. Hay muchas cosas que quizás se dicen o se enseñan en la iglesia, sobre todo ahora que se está haciendo series de todo un libro. De pronto se van tocando algunos temas que se van repitiendo. Y uno podría decir, bueno, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo conozco. Pero no. La iglesia de Colosas era una iglesia que estaba firme. Pablo se gozaba de que ellos estaban firmes y estaba orando para que ellos sigan firmes y los estaba alentando para que permanezcan firmes. Y en ese sentido, todas esas verdades que ellos habían aprendido de Epafras, como dice al principio, como lo habéis aprendido de Epafras, el consiervo amado de Pablo, que se fue junto a él para visitarlo en la cárcel, en sus prisiones, de donde él escribe esta carta. Entonces, no hay verdades que son, antes se decía remanidas, que son repetidas, que muchas veces decimos, no, eso yo ya lo sé. Nosotros necesitamos, si nos consideramos firmes, la Biblia dice, mire que el que cree estar firme, que no caiga. Siempre estamos en peligro constante porque nosotros mismos no tenemos ninguna capacidad. Y el propósito de Pablo entonces es fortalecer sus corazones, sus mentes. Y esto se logra obviamente con la palabra de Dios. La palabra apostólica escrita en esta carta estaba revelando el misterio de que estos creyentes que no eran judíos eran salvos por Jesucristo y que eso era suficiente. Cualquier otra tradición o cualquier otra cosa adicional, por ejemplo la circuncisión quizás, o guardar las fiestas. Hoy en día es muy fácil caer en eso. Muchas iglesias hoy en día, por ejemplo, dicen, ¿y por qué no guardamos el sábado? Buscan maneras de acercarse a Dios a través de elementos externos, y en esta carta Pablo señala eso, que tienen ciertamente apariencia de piedad, pero no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. Algunas iglesias tienen el menorá, que es el candelabro de 7 brazos. Otras iglesias están danzando, están incorporando otras cosas más a la adoración, pero la palabra de Dios cada vez tiene menos espacio. Nosotros mismos antes teníamos
esperábamos con ansias el tiempo de los avisos y tratábamos de que hacer pasar lo más rápido posible el momento en que la palabra de Dios estaba siendo expuesta. Nosotros, y estoy seguro que más de uno de nosotros habrá pensado de que estábamos firmes y de que éramos una iglesia muy buena. Pero la palabra de Dios nos hizo crecer y ahora miramos para atrás y nos damos cuenta qué hicimos. Fue horrible, como dice un personaje de televisión. Entonces, el propósito de Pablo era llevar a los demás a la madurez en Cristo. Por eso, su propósito era conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, que ellos podrían ser salvos no siendo judíos, sin necesidad de guardar ninguna tradición adicional, solamente creyendo y obedeciendo. El tercer punto era para discernir el engaño, la iglesia debe estar centrada en conocer a Cristo, sobre todo en su deidad y en su obra redentora. Cuando hablamos de deidad, obviamente estamos hablando de muchas cosas. Nunca terminaremos de conocer a Cristo. Hay un libro que se llama de Arthur W. Pink, Los atributos de Dios, donde describe cosas que para mí tal vez tenía alguna idea, pero yo me quedo maravillado pensando en Dios de esa manera. Que Dios es Cristo, que Cristo es Dios, perdón. Y Cristo tiene todos esos atributos que nosotros muchas veces desconocemos. Necesitamos conocer a Cristo para protegernos del error. Y el error está acechando en todos lados. Cristo es suficiente, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando hablamos de sabiduría en esta parte, en esta porción, no estamos hablando de sabiduría humana. El tesoro de la sabiduría está en Cristo, una sabiduría que puede conocer desde una persona de la más sencilla posible, quizás que ni siquiera pueda leer y escribir, como también un científico de la NASA, o tal vez una persona más sencilla pueda conocer esa sabiduría que un científico de la NASA podría desconocer o no podría entender, porque es una sabiduría de lo alto. Abramos Mateo capítulo 11, donde se ilustra este aspecto de la sabiduría de Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Se refería a sus discípulos, a los creyentes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es algo que Dios soberanamente revela en los corazones de cada creyente, de los creyentes
de Colosas que estaban firmes y que estaban siendo alertados, estando firmes, de que continúen firmes, permanezcan firmes y permanezcan aferrados a Cristo, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría que viene de lo alto, que ninguna persona puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Él es Dios, el Dios hombre, el Dios encarnado, y su redención, su salvación, su sacrificio es suficiente. Y en el versículo 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estamos en un tiempo en que el engaño está en muchas cosas, no solamente en la falsa doctrina, no solamente en la religión, también ahora el engaño está en la cultura. El engaño está perturbando a las familias. Cuando se hacen populares visiones de la familia que no son el diseño de Dios, o roles de la mujer, o roles del varón, o quizás una filosofía de vida que busca solamente el placer, incluso en la religión, donde ven a un Dios que está al servicio del hombre. Y hay personas que dicen: yo tengo fe, Dios me da todo lo que yo le pido. Dios me da todo lo que yo le pido. Viendo la vida de esa persona, ¿cómo Dios podría escucharle? Pero dice: Dios me da todo lo que le pido y Él me va a dar porque yo tengo fe. Y la Biblia dice que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Por lo cual, esta sabiduría es una sabiduría que solamente uno conoce si el Hijo, es decir, Jesucristo, lo quiere revelar. Parafraseando este versículo 4, podríamos decir: quiero alentarles o alertarles acerca de cualquiera que quiera desviarlos mediante argumentos engañosos y palabrería persuasiva. A lo largo de la historia, la principal arma de muchos falsos maestros era negar la deidad de Cristo. Inclusive visiones políticas que ven a Jesucristo como un ejemplo de luchador social, de que estaba en favor de los pobres. Una visión de ese tipo niega la deidad de Cristo porque lo ven como un hombre cualquiera. No es un luchador social. No es un revolucionario que iba en contra de la autoridad. ¿Y cómo sabemos que no es así? A través de la Biblia, como dice el eslogan de un programa de radio, a través de la Biblia. Y cualquier grupo o persona que pretenda enseñar este tipo de cosas, obviamente está enseñando doctrina de demonios y está bajo maldición, porque la Biblia dice: cualquiera que enseñe un evangelio diferente sea maldito. Entonces los creyentes deben tener una profunda convicción de la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo para poder permanecer firmes ante los asaltos de la falsa enseñanza que está en todas partes. El título, vamos a leer el versículo 4 al 7
Y dice, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza y la firmeza de vuestra fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Y ahí tenemos un imperativo, es una orden. Debemos andar en Él. Y acá se está refiriendo a la vida cotidiana, a la obediencia constante, a la permanencia en la fe. Por lo tanto, el título de este sermón es: una iglesia firme es capaz de discernir el engaño, que es capaz de discernir el engaño, debe andar diariamente en obediencia. Por una parte, conocemos la verdad, conocemos que Jesucristo es Dios, podemos conocer todas las doctrinas, podemos maravillarnos de las cosas que estamos sabiendo de Dios, podemos estar seguros de nuestra fe, de la suficiencia de Cristo, pero para estar firmes tenemos que andar en obediencia. Debemos andar en Él. Y el primer punto es: andar en obediencia implica un compañerismo que se goza con el crecimiento espiritual de la iglesia. Y Pablo estaba gozoso con la iglesia de Colosas. No los conocía. Él les dijo todo lo que les dijo hasta ese punto en su carta para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y la razón por la que Él les dijo todo eso, por la que envió esa carta con tanto interés, mostrando su amor y su preocupación por ellos, es porque aunque estaba ausente en la cárcel, Él estaba en espíritu con ellos. Y no solamente eso, sino que se estaba gozando acerca de lo que estaba sabiendo, de lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Nosotros estamos creciendo como iglesia. Abandonamos la época en que era más importante los avisos y los sketches. Me acuerdo que llegamos a tener un payaso en el púlpito. ¿Se acuerdan de eso? Trajimos un payaso que tenía una especie ¿de qué era? ¿De marioneta o algo así? Un payaso tuvimos, ¿sí? Qué lindo, ¿verdad? Abandonamos eso ahora. Digamos, venimos aquí a adorar de una manera mucho más solemne y tenemos una alta consideración de la palabra de Dios. Los que estamos aquí, que estamos enfrente, somos imperfectos, estamos aprendiendo. Pero en ese proceso de aprendizaje estamos creciendo. Debemos estar gozosos. Y también debemos estar gozosos si sabemos de otra iglesia que también está creciendo. No es una competencia. No es una competencia de cuál iglesia está creciendo más o cuál iglesia es mejor. De hecho, que pensar de esa manera partidista, yo soy de tal iglesia, es un producto totalmente de la carne. Es el producto de la inmadurez, de la ignorancia de las Escrituras y de una vida completamente desobediente. Una persona que piensa así, piensa como si estuviera en la cancha. Una vez estuve en un evento cristiano donde habían iglesias de distintas ciudades, una iglesia de Luque, una iglesia de San Lorenzo, una iglesia que está en Sajonia,
una iglesia muy querida por muchos de nosotros, y terminaron a golpes. Se armaron así como barras bravas y se fueron, y fue una trifulca y llegaron a los golpes, sí, hasta ese punto. Era una competencia deportiva. Y algunos decían, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia, y era una competencia. No, esto no es una competencia, esto es la iglesia del Señor. Debemos amarnos y debemos gozarnos cuando una iglesia está firme, y obviamente este tipo de cosas debería ponernos tristes, que es totalmente lo contrario, cuando una iglesia no está creciendo. En Primera de Tesalonicenses 2:17, a la iglesia de Tesalónica, Pablo también les habla de esta manera, y se ve cómo él ama a cada iglesia a la cual él se dirigía. Y dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Qué hermoso. Alejandro Pelufo es una persona que ha sido de mucha bendición a nuestra iglesia. Está formando a las personas que pasan a enseñar la Escritura. Y una persona tan comprometida con el ministerio, con la iglesia de Dios, y particularmente yo veo que ama a las personas. Qué hermoso tener hermanos que están pensando en nosotros en otro lugar completamente distante, y nosotros también lo amamos en el Señor. Y cuando viene nos alegramos, ¿verdad? Y cuando sabemos que va a venir, podemos decir que mucho deseamos ver su rostro. Cuando estuvimos en nuestras casas, totalmente aislados, muchos deseamos ver el rostro de los hermanos. Y andar en obediencia implica eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona anda en desobediencia, ¿qué hace? Quiere estar en comunión con las personas que aman a Cristo, que quieren estar en obediencia, que quieren alabar a Dios, que quieren congregarse. No están aquí. No están aquí, lastimosamente. Es todo lo contrario. Entonces, andar en obediencia implica un compañerismo que se goza con el crecimiento espiritual de la iglesia. Dice, estoy con vosotros en espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza. No habían desavenencias, era una iglesia ordenada y era una iglesia firme, pero aún así necesitaban ser alertados, necesitaban ser enseñados, y habría que recordarles que tenían que continuar firmes. Y aquí, en conexión con esta declaración, podemos ver un punto principal de la obediencia, que es la comunión de todos los creyentes en Cristo. Esta íntima comunión de amor fue sentida profundamente en la iglesia de Colosas y también en la iglesia primitiva. En el capítulo 4 de esta misma carta, versículos 7 al 9, repite esta misma idea y dice, estoy con vosotros
en corazón y espíritu estoy con vosotros para ayudaros y regocijarme con vosotros, así como lo indica esta carta, y como Tíquico y Onésimo os contarán, dice en otra versión. Y el punto principal es que Dios manda a todos los creyentes andar en obediencia en Cristo. En Cristo. Podemos ver el énfasis en la palabra en Él, en los versículos 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, en Él. Y nos recuerda la descripción anterior cuando habla acerca de la salvación. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Todo gira alrededor de Cristo, aún la obediencia. Una obediencia sin la palabra de Dios, sin discernir que toda la palabra de Dios y que toda nuestra vida está en función a Cristo, y que operamos en función a Cristo, nuestra obediencia simplemente puede ser un tradicionalismo vacío si no está fundado en Cristo, porque la obediencia también puede estar fundada en la justicia personal. Yo puedo decir que mi obediencia es porque yo soy una buena persona. Yo puedo decir que mi obediencia o mi buena conducta es porque yo aprendí ética y moral en mi hogar. Yo soy el producto de lo que en mi casa me enseñaron. Mi papá me enseñó bien y mi mamá también. Pero acá no está hablando de una obediencia cultural, no está hablando de una obediencia de tradiciones o a tradiciones, ni tampoco a la justicia personal, sino que todo apunta a Cristo y es una obediencia en Cristo y es una obediencia que nos humilla y nos dice que no somos nada sin Cristo. Conocer al Padre a través de Cristo es porque el Hijo lo quiso revelar, no porque nosotros tenemos algún tipo de sabiduría monumental, especial en nosotros. Y la obediencia también es en Cristo. Andad en Él. Está diciendo, continuad viviendo en Él. Y se alude a la vida diaria del creyente. ¿Cómo es su andar? ¿Andamos en Cristo? Claro que vamos a fracasar. Cuando decimos andamos en Cristo, lo primero que viene a nuestra cabeza es los pecados que cometimos, ¿verdad? Yo hago esa pregunta, ¿andamos en Cristo? Y lo primero que viene a mi cabeza son los pecados que he cometido. Estamos persistiendo en andar en Cristo y eso no significa que no vamos a fracasar, sino que vamos a permanecer firmes. Cuando caemos, más firmes en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos rescata. En Él tenemos redención. ¿Cómo podemos definir cómo andar en Cristo? En el capítulo 1, versículo 9 de esta carta, él ora
por ellos, para que anden en Cristo de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor. Eso es andar en Cristo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es agradar a Dios, es manifestar obras de justicia y seguir aprendiendo de Cristo. Andar en Cristo. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad en Él. ¿A qué se refiere? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Debemos ser sabios para hablar con la gente que no es creyente. A veces los vemos un poco inferiores, a veces como que se sube el ego. No, ese es inconverso. No, ese es tal cosa. Nosotros no sabemos si Cristo decidió revelarse a esa persona. No somos mejores que nadie. De hecho, que la Biblia dice que Dios escogió lo peor. Somos lo peor de lo peor. Lo inmundo escogió Dios. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y debemos andar sabiamente, con prudencia, aprovechando el tiempo. ¿Cómo es andar en Cristo? ¿Cómo podemos definir andar en Cristo? Algunos dicen, no, yo ando en Cristo porque yo le recibí a Jesucristo en mi corazón, dice. Tengo un hermano que fue líder en la iglesia del parque y de hecho se llama líder. Él es líder y era un líder. Y él piensa que porque estuvo 5 años en la iglesia, él ya es salvo. Lastimosamente está perdido. Y acá, en el Romanos capítulo 6, versículo 4, nos da el criterio para saber si andamos en Él, si estamos persistiendo o caminando con Él. En el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Hay algo diferente en tu vida o sos el mismo que cuando estabas en la discoteca? ¿Hay algo diferente o sos la misma persona de siempre? ¿Estás creciendo? Si no estás creciendo, si siempre tenés los mismos problemas, o de carácter, o de actitud, o de lo que sea, no estamos andando en Él, no estamos creciendo, porque Dios nos llamó para que andemos en vida nueva. Y la idea es que los colosenses no se desvíen, que hagan que su vida, su caminar, su conducta continúe en armonía con el hecho de que han aceptado a Cristo, han creído en Cristo, el Señor, y le abrazaron a Él con una fe viva, así como se les enseñó. Y me voy a saltar, arraigados, edificados y confirmados, arraigados en Él, arraigados en Cristo, edificados en Él. En 1 Corintios o en 2 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, ¿verdad? Y ahí tenemos que sobreedificar en Cristo. Y nuestra conducta, nuestra obediencia va a confirmar nuestra fe y nos va a dar seguridad de que estamos en Él. Y los creyentes, el último punto, los creyentes que andan en Cristo tienen motivos para estar agradecidos. Cuando andamos en Cristo, estamos
siempre agradeciendo lo que tenemos. Si vivimos una vida hedonista, una vida egoísta, una vida que solamente nos importa nosotros, centrados en nosotros mismos, siempre estamos insatisfechos. Mucha gente piensa que no tiene todo lo que merece. Y algo que le dije a mi hermano es, en los últimos momentos, estábamos hablando de la misericordia de Dios y de cómo define el Salmo 103 la misericordia de Dios. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. Por eso dice antes, misericordioso y clemente es Jehová. Y él me dijo, realmente no merecemos nada. No merecemos nada. Y al saber que no merecemos nada, entonces podemos estar agradecidos. Y ahí se cierra el círculo. Andad en él, arraigados en él, sobreedificados en él, confirmados. Eso va a confirmar nuestra fe, nuestra salvación. Y se cierra el círculo del andar con Cristo con un corazón agradecido. Y vamos a leer el Salmo 116 y con esto cerramos. 116, capítulo 12 al 14. Y dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué pagaremos a Jehová? No tenemos nada. Él nos dio todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque vemos que nuestra vida, Señor, está escondida con Cristo, Señor. Tenemos grandes promesas que no merecemos, Señor. Tenemos una salvación tan grande, Señor, que tampoco merecemos. ¿Qué podríamos decir si decidieras quitarnos la vida hoy, Señor? Si eso es lo que merecemos, mas tú has tenido misericordia con nosotros todos los días. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar en comunión, Señor, entre hermanos, a gozarnos, Señor, por la fe de los hermanos y por el crecimiento de esta iglesia. Y también, Señor, a andar en Cristo, Señor, a obedecerle. Ayúdanos a crecer, a tener fruto, Señor. Que nuestra vida, Señor, glorifique a tu Hijo. Y que podamos, Señor, estar firmes para cuando Cristo venga en gloria. Amén.